He estado analizando durante algunas semanas atrás que me ha llamado mucho la atención en estos días. Y dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿A quién se refiere ahí? Muy bien, a Cristo. Que no pueda compadecerse de nuestras ¿qué? Entonces, según el texto bíblico, nosotros somos ¿cómo? Somos débiles. Dice, sino uno que fue ¿qué? Esa es la palabra clave que quería analizar con ustedes. Tentado en todo. ¿Cuánto es todo? ¿Qué es todo? Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra ¿qué? Pero, muy bien, ¿en qué fue tentado Cristo? ¿A qué se refiere con todo? ¿Será que todo lo que el ser humano ha experimentado cabe dentro de lo que es el concepto de todo? ¿Podríamos decir eso? Sigamos. Para poder definir el asunto de la tentación, necesitamos saber qué. Para poder definirnos en el concepto de tentación, necesitamos saber qué. ¿Qué es qué? ¿A qué se refiere? O sea, ¿qué es tentación? ¿Verdad? ¿Qué es tentación? Nos dice Santiago fue extraordinario a la hora de escribir este asunto, y Santiago dice esto, y lo quise poner en esta versión que lo dice muy, muy, muy claro. Dice, cuando ustedes sean tentados a hacer ¿qué? ¿Verdad que está definiendo? Hacer lo malo, hacer lo malo. No le echen la culpa a quién. Ay, hermanos, vea, hay cosas que hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Yo no sé si ustedes han escuchado que a veces suceden diferentes circunstancias, ¿verdad? Personas que hacen cosas y que muchos y muchas decimos, vamos a contarnos todos, es que eso fue voluntad de quién. Tengan cuidado con eso. Sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque no tiene nada que ver con eso. Dice, porque Él no puede ser ¿qué? Ni qué, ni tampoco qué, ni tienta a nadie a hacer ¿qué? ¿Ven? Por eso Dios no tiene nada que ver en eso. Dice, al contrario, cuando somos tentados, nuestros propios ¿qué? Una tentación no se origina así como así. Tiene que haber un principio, una causa para que se originara eso. Dice, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran ¿y qué? Para llegar a un acto como tal, tuvo que haber ¿qué? ¿Un qué? Tuvo que haber un deseo. Yo deseé haber hecho ¿qué? Haber hecho eso. Como psicológico este asunto, ¿verdad? Los malos deseos nos llevan a ¿qué? Este es el resultado de un deseo que lo llevé a un acto. Wow. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es ¿qué? Porque una cosa es morir en Cristo y una cosa es morir sin Cristo. Son dos cosas diferentes. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos a ver más qué podemos encontrar por aquí. El asunto es este. El asunto es que, según la Biblia, Mateo 4, nos cuenta la historia de Jesús cuando fue bautizado ¿por quién? ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Muy bien, por Juan el Bautista. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿El Espíritu Santo qué? Lo llevó al desierto. ¿A qué?
Jesús iba al desierto a tener comunión ¿con quién? Con Dios, con su Padre. Muy bien, excelente, chicos. El asunto es este. Jesús buscó comunión con el Padre porque Jesús estaba preparando para darse a conocer. ¿Cómo? Para dar a conocer su ministerio. ¿Cómo? A todo el mundo, públicamente. Jesús quería una preparación. Y en esa preparación Jesús no ¿qué? ¿No qué? No comió, ni tampoco ¿qué? Ni tampoco bebió. Muy bien, muy bien. El asunto es que pasaron ¿cuánto tiempo? Un año, ¿verdad? ¿Cuánto? 40 días. Muy bien, María Félix. Fueron 40 días. Dice, bueno, no está hasta el 11, ¿verdad? Pero más o menos los 3 versículos primeros dice: en aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. ¿Pasaron cuánto? Muy bien. ¿Sin qué? Y al final tuvo ¿qué? Que es lo más lógico. Tuvo hambre, por supuesto que sí, era un ser humano igual que nosotros. Entonces se le acercó ¿quién? Y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido el deseo de hacer eso. No, ninguno. Ninguno ha sentido el deseo de hacer eso. De convertir algo en comida. ¿Cuándo fue qué? Tal vez sí, de chiquillos, ¿verdad? El asunto es que ¿ustedes creen que el enemigo me pueda tentar a mí o a ustedes a hacer algo así? ¿Qué creen? Lo hizo con Jesús y tenían objetivo, ¿verdad? Tenían objetivo. Lo hizo con Jesús. El enemigo, en un caso así, una tentación como esta, el enemigo no va a perder el tiempo ni con ustedes ni conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Analicen. El enemigo no lo va a hacer ni con ustedes ni conmigo porque nosotros no tenemos el poder para hacer eso. Eso es perder ¿qué? Perder el tiempo. No sé si ya saben más o menos por dónde vamos. Sigamos. Jesús se queda al asunto y ve la piedra, escucha al enemigo. Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra ¿en qué? Pregunto y analicemos, ayúdenme a entender este asunto. ¿Cuál era el problema en convertir eso en pan? ¿No tenía hambre? ¿O sentir hambre es pecado? ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús no lo hizo? ¿Sentía hambre? ¿O está mal en sentir hambre? Recordemos que tiempo después Jesús alimentó ¿a cuántos? Convirtió o multiplicó los panes y los pescados para alimentar a una ¿qué? A una multitud. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en haber convertido eso en pan? O en chocolates, o en queques, o lo que sea. ¿Perdón? Eso era una posibilidad también, pero hay algo más profundo ahí, hermanos. No sé si lo han visto, ustedes lo han leído vez tras vez tras vez, lo hemos leído. Y a veces uno analiza y uno dice, wow, ¿qué es esto? Esto es tremendo. El asunto es que Jesús podía ser tentado de muchas formas y de muchas maneras, y fue tentado de muchas formas y muchas maneras. Viene una pregunta, escuchen la pregunta, perdón. O sea, lo difícil que es esto. Jesús podía ser tentado con lo malo, ser tentado con cosas malas. Vuelvo a preguntar otra vez. ¿Jesús podía ser tentado con algo malo? ¿Sí o no? Fue tentado. Recordemos el texto anterior. ¿Fue tentado en qué? En todo. Ahora,
Jesús podía ser tentado con cosas malas. Surge la pregunta al principio. ¿Se acuerdan que yo les dije, les acabo de decir, que si Satanás nos tienta con algo, como por ejemplo convertir una piedra en pan, él está perdiendo ¿qué? Usted lo dijo, Mayela. ¿Está qué? Él está perdiendo el tiempo porque él sabe que yo no qué. Que aunque yo quisiera, no qué. No puedo hacerlo. ¿O sí podemos hacerlo? No podemos hacerlo. Entonces, ¿Jesús podía ser tentado con lo malo? Sí. ¿Jesús fue tentado con lo malo? No. ¿Jesús podía ser tentado con lo malo? Sí. ¿Jesús pudo tentarse con lo malo? ¿Por qué? Vea lo que dice Hebreos. Dice Hebreos, amaste la justicia y ¿qué? Entonces, cuando Satanás creía que venía con una tentación de algo malo, un pecado, él sabía que iba a perder ¿qué? Bien, ya quedó algo claro. Yo creo que ya más o menos van sabiendo por dónde vamos. Seguimos. Hasta aquí vamos bien. Un poquito más claro el texto, ¿verdad? Ahora que ya viéndolo desde este punto de vista. Veamos. El discurso maestro, si alguien lo ha leído, lo tiene en casa, si lo tiene en su casa, esta parte de lo que viene en el libro dice, la tentación es incitación ¿a qué? Entonces, el enemigo iba a perder el tiempo si creía que iba a incitar a Jesús a hacer ¿qué? A hacer lo malo, a pecar. Cosa que no procede de quién. Por eso Jesús no podía pecar, porque Jesús procedía de quién. Recordemos que lo que estamos diciendo aquí, tenemos que aplicarlo después ¿a quiénes? A nosotros. La pregunta es ¿por qué? Dice, sino de Satanás y del mal que hay en sus propios ¿qué? Corazones. Dios no puede ser tentado por el mal ni tienda a nadie. O sea, recalca el asunto. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora, nosotros, ahora sí, tenemos la persona de Jesucristo y lo que representó y de lo que fue su vida, ¿verdad? Ahora pasémonos al otro lado de la acera. ¿Quiénes somos? Nosotros. Somos nosotros. Y de cómo trabaja el enemigo en nuestras vidas. Muy estratégicamente. Cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos entregamos a esas circunstancias y a esas cosas que nos vemos asediados todos los días, desde que salimos de nuestras casas, y no incluso desde que salimos de nuestra casa, sino en diferentes circunstancias. No sé si me entienden por dónde va el asunto. Estamos hablando incluso hasta un teléfono. Cuando nos entregamos a todo eso, del corazón del hombre surgen muchas cosas. Pero cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Vea lo que dice, o que lo que nos dice Marcos con su experiencia y cuando él conoció a Jesús, inspirado por el Espíritu, nos dice lo siguiente. Porque de dentro del corazón de los hombres, y recuerden que esta palabra hombres es una palabra que encierra tanto a... Correcto. Es una palabra que encierra a ambos, ¿verdad? No crean que solo nosotros, ¿verdad? O sea, por favor, ¿verdad? Salen de los malos pensamientos. ¿Qué es lo que salen del ser humano? Vamos a llamar, no le llamamos hombres, ser humano. ¿Qué es lo que sale? Adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, quise recalcar esa palabra ahí, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Y contaminan al hombre. Este es el asunto. El asunto es que él sabe trabajar y tiene muchos años de conocer la mente humana y sabe cómo funciona. Sabe cómo funciona en ese campo. Ahora, no podía
o perdía el tiempo con Jesús, porque Jesús lo aclaró después en su vida, poco tiempo después de ser crucificado y todo ese asunto, cuando aclaró o lo dejó muy claro, de que en el caso de Jesús, Jesús dijo esto con relación a Satanás. Dijo: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe. ¿Quién es ese? Dice, porque viene el príncipe de este mundo, más que él no podía decir, Jesús pudo decir rectamente, gritado, de que él no podía decir nada. ¿De quién? De la persona de Jesús. ¿Alguien puede decir esto hoy aquí? Levantar aquí la mano y decir, mira, aquí yo no tengo cola que me majen. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Bueno, pero Jesús sí lo pudo decir. Él sí lo pudo decir. Ok, un momentito aquí. En el caso de Jesús, y yo quiero ir más o menos ya más repuntando este asunto que está bastante interesante, bastante importante, es decirlo, es que Jesús no venció por sí mismo o por sí solo, ¿o sí? Jesús batalló con todo ese asunto, en su cuerpo, en su carne, aunque su divinidad estaba ahí, ¿verdad?, dentro de él, pero las cosas que él hacía, las hacía solo, ¿o sí? Buen punto. Todo cuanto él hacía venía del Padre. Vea qué interesante, dice Juan 5:19, dice: respondió entonces Jesús y les dijo. ¿A quiénes les dijo? Les dijo a los que estaban ahí, reunidos con él en ese instante. Les dijo, y esto es importante, amor, esto es importante que lo graben en su mente, por favor, porque esto responde a muchas cosas más adelante. ¿Por qué Jesús venció la tentación? ¿Por qué nosotros podemos vencer la tentación? Pero estudiemos del por qué Jesús sí lo hizo, para ver cómo lo hizo. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto, ¿qué? Os digo, no puede el Hijo hacer nada. ¿Por qué? ¿Podemos nosotros vencer la tentación por sí mismos? Él dice que no. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer de quién. Porque todo lo que, dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace ¿quién? Entonces Jesús, todo lo que hacía, todo lo que decía, todo lo que pensaba, todo lo que estaba alrededor de su persona, venía enteramente ¿de quién? Del Padre. Del Padre, correcto. Ahora sí, vamos metiéndonos con nosotros. En el caso de nosotros, vivimos en unas circunstancias en las cuales el enemigo nos ataca. La pregunta es ¿por qué? Lástima que no vino doña Ana. Doña Ana tiene una increíble facilidad para contestar preguntas. ¿Qué gana? Escuchen la pregunta. ¿Qué gana el enemigo con hacerlo tentar a usted, con hacerlo caer a usted? ¿Otra vez? Wow, ¿podría repetir? Por favor, es que esa respuesta es la que necesitamos. Más personas para perderse. Ok, él gana más personas para perderse. Se la vuelvo a complicar más. ¿Para qué? ¿Qué gana Satanás? ¿Satanás se va a perder? ¿Cómo? Está perdido. Está perdido. ¿Pero qué gana él con hacer que la gente se pierda? Sí, exactamente, él hace sufrir a Cristo Jesús con eso, exactamente, porque somos hijos de él, le pertenecemos, él vino a morir por nosotros. Yo recuerdo que Kelmar una vez tuvo un tema aquí, donde él aplicaba lo de Apocalipsis, ¿verdad? Donde el dragón, como no puede hacerle nada al niño, entonces se fue contra la descendencia. Entonces lo que quiere Satanás, sabe que a Dios no le puede hacer nada. Ajá. Pero entonces sabe que a los hijos de Dios
sí les puede hacer algo para dañar a Dios. O sea, nos utilizan nosotros como medio para dañar a Jesús, para hacerlo bien. sentir triste. Muy bien, dos respuestas muy buenas, excelente. Pero hay una más ahí que quisiera escucharla. Esos pecados de esas personas no se le van a contar a él. Cuando Satanás hace que una persona muera sin esperanza, sin Cristo, no le importó nada y simplemente vivió como vivió, disfrutó lo que disfrutó, si se puede llamar disfrutar, esa persona murió. Fue una persona que murió sin ¿quién? Sin Dios. Esa persona murió sin Dios, quiere decir que ese pecado no se le va a ¿qué? No se le va a contar a él. Recordemos que en Apocalipsis, cuando viene en el capítulo 19, recuerden que Jesús viene por ¿quiénes? ¿Por quién viene Jesús? Viene por nosotros. Bueno, viene por todos aquellos que aceptaron su salvación. ¿Estamos de acuerdo? Jesús viene por aquellos que aceptaron su salvación, pero no viene por todo el mundo enteramente. ¿Por qué? Porque hubieron muchos que no ¿qué? Que no creyeron. Entonces, los pecados de aquellos que aceptaron a Jesús ya no les cuentan a ellos. ¿A quién le cuenta ahora? Le cuentan a Satanás. ¿Por qué? Recuerden la parte del santuario. En la parte del santuario había una fiesta que se llamaba el ¿qué? ¿Cómo se llamaba la fiesta que se hacía una vez al año? ¿Cómo se llamaba la fiesta que se hacía una vez al año? El día de la expiación, Gracias, o Yom Kippur. Gracias, Abiel. El Yom Kippur. ¿En qué consistía esa fiesta? Era una fiesta solemne que todo el pueblo ¿qué? Se reunía, muy bien, se reunía. En esta fiesta había que hacer un montón de cosas. Sobre todo entregar el corazón en ese día. Y en el Yom Kippur traían 2 machos cabríos. ¿Uno por quién? ¿Uno por quién? Uno por Jehová Dios, y otro por quién? Por Satanás. O Azazel, se le llamaba en aquel entonces. Los pecados de todo el pueblo que se cometieron durante ese año recaían sobre quién? El macho cabrío, que representaba a quién? Al enemigo. Por eso Satanás se empeña, hermanos, se empeña en que usted no acepte a Cristo. Y no solo eso, voy a irme a otro campo más complicado, que ustedes, me imagino que vamos a ver cómo lo van a tomar ustedes. Si Satanás no podía hacer, esto es tremendo, si Satanás no podía hacer que Jesús cayera con lo malo, entonces iba a hacer que cayera con lo ¿qué? ¿Con qué? ¿Cuál es lo contrario de lo malo? Lo bueno. Si Satanás sabía que Jesús no podía ser tentado con lo malo, o sí podía, él podía pulsearla, pero no lo iba a lograr. Entonces voy a lograr lo que lo haga por el medio de ¿qué? ¿Haciendo cosas qué? Y usted dice, ¿cómo que haciendo cosas buenas? Sí, haciendo cosas buenas. El asunto es este. Jesús podía haber convertido esa piedra en pan. Tenía hambre. ¿Eso era algo bueno o algo malo? Sí, tenía hambre. La Biblia dice que tenía hambre. ¿Qué hubiera pasado? La historia de la Biblia dice que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda de ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué hubiera pasado? Si Jesús hubiera convertido esa piedra en pan? Era algo bueno. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido con nuestra historia? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera convertido esa piedra en pan? Ahora, Satanás quería que Jesús hiciera las cosas buenas.
Satanás quiere que ustedes hagan cosas buenas. ¿Sabían ustedes eso? Pero Satanás quiere, escuchen esto, Satanás quiere que ustedes hagan cosas buenas, solo que él quiere que ustedes no le agreguen algo a ese acto bueno que ustedes quieren hacer. ¿Qué es? Y recordemos que ya lo leímos anteriormente. Vea, vamos a ver. Vamos a ver. Ya me perdí. Recordemos, él quiere que ustedes hagan algo, pero ok, aquí está, lo que me pasé. Satanás quiere que ustedes hagan lo bueno, pero ¿sin qué? Ahí está la respuesta. ¿Ah? ¿Sin qué? Correcto, muy bien. Satanás quiere que ustedes hagan lo bueno, ¿sin quién? Sin Dios. Jesús dice que Él no hace nada, ¿sin quién? Si el Padre no está con Él. Satanás sabía que si Jesús convertía esa piedra en pan, lo iba a hacer por su, sí, pero por su poder. Porque Él podía hacerlo, ¿o no? Él podía hacerlo, pero todo lo que Él hacía dependía de ¿quién? De Dios. No sé si ya saben por dónde vamos o a qué vamos. Ahora, traslademos esa circunstancia a nosotros en este momento. ¿En nosotros está hacer lo bueno, sí o no? Bueno, estamos hablando dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿En nosotros está el hacer el bien? Sí, sí está el hacer el bien. El problema sería cuando lo hacemos sin la voluntad de ¿quién? Sin la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que es posible eso? Vean, nosotros siempre nos hemos reconocido como la última iglesia del libro de ¿qué? Del libro del Apocalipsis, ¿sí o no? Ahora, esta iglesia, y hoy vamos a ver algo interesante también, esta iglesia tiene algo que no tiene todas las iglesias anteriormente. Tiene algo. La pregunta es ¿qué? Hemos leído este texto vez tras vez tras vez y no nos hemos dado cuenta de algo que está ahí. Dice, y escribe al ángel de la iglesia ¿de dónde? De la Odisea. He aquí, ¿quién? El amén y el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, nos está hablando a nosotros nos está hablando, dice. ¿Conozco qué? Conozco tus obras. Conozco tus obras. ¿La iglesia tiene obras, sí o no? Pero la iglesia tiene un pecado, uno. No quiero contar lo que nosotros hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Estamos hablando de que la iglesia tiene un pecado. ¿Cuál es ese pecado? Conozco bien tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. ¿A qué se refiere eso? Y ya lo hemos dicho, ya lo dijimos. Y ustedes lo dijeron. ¿Cuál es ese pecado que la iglesia tiene, que está separándola de Dios en este instante? ¿Cuál será? Ya lo dijimos. Si ustedes pusieron atención a todo lo que hemos dicho, Jesús nos demostró con su vida. ¿Cuál sería ese pecado? ¿Cuál? Sí, tiene que ver con tentaciones. El concepto dice, dice, conozco tus obras. La iglesia tiene obra, la iglesia trabaja. Por supuesto que sí, y ahí lo está confirmando el Señor Jesucristo. La iglesia trabaja, haciendo lo bueno. Pero pasa algo. ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos? No somos ni fríos ni calientes. ¿A qué se referirá con eso? ¿Perdón? ¿Será? Sindri dice que estamos haciendo buenas obras pero sin Dios. En otras palabras, hermanos, y esto lo vuelvo a recalcar otra vez al principio. Vean,
Vean. Satanás, el enemigo, quiere que usted se ocupe de muchas cosas. Quiere que usted esté completamente ocupado. ¿Para qué quiere que usted esté ocupado? ¿Será? Él quiere que usted esté tan ocupado y tan ocupada en tantas cosas que usted quiere hacer que nos olvidamos de tener una relación. ¿Te acordaste? Exactamente. Jesús tenía que hacer tantas cosas, pero tantas cosas tenía que hacer en su ministerio personal a nivel de darse a conocer, que aún así Jesús se alejaba de la multitud y se iba a un lugar ¿a qué? A orar. Hermanos, jóvenes, la comunión con Dios es vital, porque a veces queremos hacer tantas cosas buenas, queremos hacer tantas cosas por la obra del Señor que nos olvidamos de tener. ¿Sabe cómo es eso, hermanos? ¿Sabe cómo es eso? Eso es como el asunto del reposo, que ahora se está hablando aquí mucho, el asunto de la cartilla, ¿verdad? Si no tenemos un reposo en nuestras vidas, tanto mental, físico como espiritual, nos vamos a deteriorar, completamente nos vamos a deteriorar y terminamos yéndonos, porque este asunto nos va a cansar. Nuestras circunstancias en la vida, nuestras aflicciones, preocupaciones, que parece que como que con día van en aumento. A veces, vamos a ver, ¿cómo lo digo? A veces tomamos decisiones en nuestras vidas que nos van a complicar nuestro futuro. A veces tomamos decisiones allá que nos están complicando acá y nos van a complicar más allá todavía. Pero si ponemos todo este asunto en manos de Dios, que nos enseña a dirigir, este asunto no se nos va a complicar tanto. Ahora, recalco este asunto. Este frío o caliente quiere decir que quieres hacer tanto, pero no estás con Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que sigue diciendo en el mismo mensaje a la iglesia, vea. Ok, ahí está. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está a la puerta? ¿Quién? Cristo Jesús, Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y esto es lo más irónico que yo he escuchado. ¿Cómo es posible que Jesús esté tocando la puerta por fuera cuando debería estar ¿dónde? ¿Cómo es posible? El dueño de nuestras vidas, nuestro creador, porque a nosotros le pertenecemos a Dios por dos cosas. ¿Ustedes sabían por qué? Nosotros le pertenecemos a Dios por dos motivos, el cual el enemigo no puede pelear por eso. ¿Por qué le pertenecemos a Dios? Una, ¿por qué? Por creación, muy bien, por creación. ¿Y la otra por qué? ¿Cómo se llama eso? Por eso le pertenecemos a Él. Una por creación y una por redención. Así que usted, ni yo, ni nadie puede decir yo me mando a mí mismo. Jamás. Es una blasfemia eso. Y aquí es donde vemos que Jesús nos dice que somos fríos y calientes. Queremos hacer tanto, pero no estamos con Él. Necesitamos una relación con Dios. Y eso lo recalca mucho la Biblia por todo lado. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, por lo menos está la posibilidad que todavía sigue tocando. Sigue tocando todavía. Y Él es paciente, Él espera, a pesar de nuestras rebeliones y nuestras cosas, nuestro carácter fatal que tenemos, nos seguimos peleando con ese asunto. Y sin embargo Él sigue tocando la puerta. Quiero terminar, porque ya el tiempo se nos fue lastimosamente. Quiero terminar con este asunto. Sabemos que estamos viviendo y viviremos tiempos muy difíciles, en los cuales vamos a ver cosas que no queremos ver. Pero ella quiere recalcarnos este asunto. Elena White, en sus tiempos, que también se vivía lo que estamos hablando aquí, también se vivía esto que estamos viviendo también en este momento, solo que nosotros con más fuerza.
ella escribió una carta muy interesante y saquémosle lo mejor que podemos sacarle a esa carta que ella escribió con relación a lo que hemos estado hablando. Dice: los cristianos a medias son peores que quienes. Wow, qué duro, ¿verdad? Pero es una gran realidad, es una gran realidad. Dice: los cristianos a medias son peor que los mundanos. ¿Por qué? Pues sus palabras engañosas, dice, engañan o son engañosas, y su posición evasiva descarría ¿a quién? Wow, y eso sí ha pasado entre la iglesia. Bueno, yo lo he visto. El incrédulo se muestra tal y que, por eso él dice, porta a mí. Perdone ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos, a ellos no les importa nada, viven como viven, comen lo que comen, hacen lo que hacen, porque no les importa nada. Por lo menos ellos reconocen que lo que hacen, ¿verdad? Lo hacen como lo hacen. Dice: el cristiano tibio engaña a ambas partes. Si yo soy un cristiano tibio, me mezclo con los mundanos y parezco un ¿qué? Parezco un mundano. Y el cristiano se mezcla entre los cristianos y como es tibio, parecieron ¿qué? Parecieron cristiano. Hasta tenemos la facultad de engañarnos a nosotros mismos. Sigue diciendo: ni es un buen mundano, ni es un buen ¿qué? Es como tibio. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Dice: este y esta son los que me sirven. Muy bien. Oiga, que si yo lo fuera hecho, no me fuera salido tan bien, dice. Esa es la situación que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Por eso Satanás no podía tentar a Cristo con nada malo, porque él sabía que el mal él odiaba. Y él quiere que ese sentimiento esté dentro de nosotros, el odiar el mal, el aborrecer el mal. Eso es lo que él quiere. Por eso aquí es donde se recalca mucho el concepto, y ya termino con esto, se recalca el concepto de que en San Juan capítulo 14 dice: cuando venga otra vez os tomaré a mí mismo. ¿Han escuchado esa, verdad? San Juan 14, creo que es versículo 3 o 4, por ahí. Dice: os tomaré, ¿por qué dice os tomaré a mí mismo? Porque somos prácticamente, o llegaremos a ser prácticamente la esencia de ¿quién? O parte de la esencia de Cristo Jesús. Pero estamos hablando del tiempo del fin. Yo espero que les haya ayudado o les ayude en su vida espiritual. Ya el tiempo se nos fue. Que el Señor me lo bendiga, y ahí estamos hablando con otros temas.